Muchas gracias, María. Gracias a ustedes por su asistencia, gracias a despacho del viceministro y a Donati por invitarme a hablar sobre este tema del cual se ocupó. Es verdad, es que una cosa es hablar y otra cosa es saber. La gente es fácil de hablar, pero cuando le dicen uno que concrete, se vuelve complicado. Yo, desde que me dijeron que hablara de esto, me he pasado todo el tiempo, mi esposa me dice que quién es ella, pero realmente estoy en otra parte, estoy en otro mundo, tratando de ver qué es lo que tengo que hacer. Hice un esfuerzo por concretar, así que realmente pido excusas si lo que está aquí es muy abstracto o muy concreto. Son términos que todos manejamos, no hay términos elaborados. De hecho, una de las fuentes que usé fue el diccionario. Realmente ha ayudado un poco con algunas enciclopedias, fundamentalmente de filosofía. Esa es la parte que realmente endulza un poco el asunto. Pero son términos que usamos correctamente. Voy a tratar de ir un poco acelerado para que no nos aburramos. Y termino cuando ya todo esté durmiendo. ¿Okay? Empecemos. Vamos, el término sentido y responsabilidad ética política del uso de la tecnología. De aquí de lo que yo más o menos sé de tecnología y de uso. Pero realmente esto es muy importante ahorita. Entonces, como realmente eso ha sido importante en los últimos 30 años, yo me he dedicado a reflexionar sobre el tema. Y he hecho unas reflexiones, no porque sea mi profesión, sino porque realmente soy un paciente que realmente tiene que tener una idea de qué es lo que pasa en el mundo que le rodea. Y claro, mi enfoque es fundamentalmente desde el punto de vista de la tecnología, sobre todo desde la lógica, que es mi área de especialización. Vamos a ver, entonces, empecemos con la noción de objeto. Mi esposa dice que yo lo único que sé de objeto, porque siempre todas las cosas empiezo con la noción de objeto. Vamos a ver. Pero en realidad no voy a empezar con la noción de objeto, empiezo con conciencia. Porque todo lo que viene está basado en la noción de conciencia. Yo voy a usar letras rojas, un concepto que estoy introduciendo. Azul, un concepto que ya he introducido previamente con una letra roja. Y en negro, la cosa que no voy a introducir, sino que supongo que ustedes saben. O sea, lenguaje cotidiano. ¿Está bien? Ese es más o menos el estilo. Entonces, conciencia esto he tomado de un diccionario de filosofía. Conciencia es la facultad del ser, de conocerse a sí mismo, sus atributos potenciales y la intencionalidad del ejercicio de sus capacidades. Está subrayado conocerse, porque después una de las cosas que vamos a llegar a definir conocimiento. Y entonces hay una circularidad, pero que es indispensable realmente para poder manejar la complejidad. Partimos de algo. Entonces partimos de la definición de conciencia y eventualmente llegaremos al concepto de conocimiento, que es una forma, es la base de la conciencia. Sigamos. Entonces, esta facultad normalmente se atribuye a los seres humanos. Cuando con el desarrollo de inteligencia artificial se plantea la posibilidad de que haya conciencia en una máquina. Se entiende aquí por sujeto un ser capaz con la capacidad de ser consciente. Es el concepto de sujeto. Un sujeto, lo usamos, pero aquí lo definimos de esa manera. Aquel que tiene la capacidad de ser consciente, de actuar con conciencia o pleno conocimiento de lo que hace. O pleno conocimiento de lo que hace. Sí. Es de este uso del término donde deriva la palabra sujeto. ¿Okay? Es importante porque nosotros tendemos a pensar que las cosas son como son y realmente nunca, siempre las cosas son como las vemos. O sea, realmente todo nuestro enfoque es subjetivo y todo lo que voy a hacer yo depende del hecho de que hay un sujeto que piensa de esa manera. ¿Okay? Actuar es aquel objeto sobre el cual se siente conciencia en un sujeto en determinado momento. Siguiente. Muy rápidamente. Casi puedes pasar la lámina antes de que te diga nada. Potencial es aquel objeto sobre el cual puede centrarse la acción consciente de un sujeto. Aquí la palabra es puede. Existe la posibilidad de sea presente, pasado o futuro. ¿Okay? O sea, que realmente puede ser un potencial porque lo que pudo haber sido. Nosotros dimos, no lo sé,
hechos. No, bueno, los hechos son también cosas que nosotros pensamos que fueron, no necesariamente fueron. ¿Okay? Entonces, es actuar del pasado del futuro, aun cuando no lo sean en este momento. O sea, todo lo que puede ser, aun cuando no lo sea. Por supuesto que todo lo que es actual es potencial. La actualidad es la mejor demostración de que es potencial. ¿Ok? Sí. Objeto, que me lleva a la definición de objeto entonces. Objeto es todo aquello sobre lo cual se puede centrar la conciencia de un sujeto. ¿Okay? Esa es la definición. O sea, coincide con lo que intuitimos, es todo aquello que vemos, que tocamos, que olemos, que sentimos, que pensamos, que nos imaginamos. Normalmente usamos objetos con las cosas, con los objetos materiales, pero normalmente usamos objetos materiales, inclusive ahí está un objeto, una llave, pero en realidad objeto puede ser el alma, el espíritu, Dios, el infierno, cualquier cosa, todo aquello con lo cual nosotros podemos pensar. Siguiente. Entonces los objetos pueden ser reales o imaginarios, concretos o abstractos, físicos o mentales, permanentes o temporales, tangibles o intangibles, individuales o colectivos, atómicos, compuestos, estáticos. Mencioné alguna lista, pero eso lista continúa inmensamente y no lo voy a solamente quise reflejar. ¿Lo hago así? ¿Lo hago así? Se escucha. Ok. No se escucha. Entonces, pensar es la actividad esencial de la conciencia. La conciencia es una ente, pero tiene una actividad. ¿Qué hace? Pensa. Entonces, todo lo que... no, sí, ya, eso es para atrás. Sigue. El pensamiento es el acto, el efecto de pensar. El objeto es todo aquello en lo que se puede pensar. Si el objeto es un objeto para la conciencia, y pensar en la acción, en la conciencia hecha realidad, entonces sencillamente un objeto, cualquier objeto es un objeto del pensamiento. Es aquello en lo que vamos a pensar. ¿Ok? ¿Sí? Referir es apuntar, enfocar, dirigir, orientar o encaminar pensamiento hacia un objeto. Yo ahorita doy C a los estudiantes del primer año y ahí la parte más difícil es hablar de los apuntadores. Referencia. Lo que hace es apuntar a. Allá puede haber una estructura compleja de eso, pero eso tiene sentido, lo puede manejar el sistema en la medida que tú lo apuntas. ¿Okay? En nuestra vida también es así. Referencia está antes que cualquier otra cosa después del concepto de conciencia. Esencialmente es la capacidad de decir eso. Entonces apuntar es referir objeto es todo aquello a lo cual un objeto se puede referir. Entonces estoy pegando una noción de objeto, saber que le estoy construyendo cosas, habilidades, facultades a la noción de objeto. ¿Okay? Aquello que puede referirse. Se sigue a San Agustín, seguimos a Agustín al definir signo como todo aquello que está en lugar de otro. Es decir, aliquid stat pro aliquid, o sea, aquello que está en lugar de otro. Se dice que un objeto cumple una función de signo cuando se refiere a otro objeto. Las nubes son signo de lluvia. Realmente la significación es tremendamente importante porque nos permite hacer actual lo que en realidad no lo es, lo que es posible o lo que está lejos o remoto. Entonces ese es importante el concepto de significación. Las significaciones son un caso particular de referencia. Ahí tenemos, esto es de fundamento de la semántica de Ogden and Richard. Él hablaba, lo usa mucho la gente tanto en lingüística como en el campo de la psicología. Habla del triángulo entre el signo, el pensamiento y el objeto. O sea, son tres cosas que están vinculadas de las cuales ya hablaba. Tanto el signo que se refiere al objeto, nuestra imagen que tenemos del objeto y de la cual nos queremos referir, y el objeto al cual nos estamos refiriendo. ¿Ok? Ese es el punto central desde el punto de vista semántico. Un lenguaje es un sistema de signos, sencillamente. No me metí a definir lo que significa. ¿Ok? Supongo, eso lo dejo por el momento. La palabra es la unidad del lenguaje hablado. Decir es manifestar o expresar con palabras el pensamiento. Entonces yo digo, yo hablo de algo. En este momento yo estoy diciendo cosas. ¿Okay? Estoy expresando algo en lo cual yo he pensado en algún momento. Hablar o discurrir es normalmente una acción consciente de un sujeto. Se llama discurso al acto o efecto de hablar o discurrir. ¿Okay? Es el acto de hablar. Serie de palabras y frases empleadas para decir lo que se piensa. Hablamos por el propósito de comunicar nuestros sentimientos, nuestros deseos, requerimientos y exigencias, nuestras intenciones, nuestro deseo de enardecer los ánimos de las personas o las multitudes, nuestros mandatos, nuestros interrogantes, dudas y esperanzas, nuestras opiniones y creencias y en general nuestra visión del mundo. Por eso hablamos, es importante que hablemos.
para empezar. Para que una declaración de voces constituya un discurso debe ser coherente. Es decir, yo puedo combinar articulaciones en mi sistema fonológico, pero en realidad eso no significa nada. Entonces, realmente, para que haya coherencia y se diga algo, debe ser una estructura. Y esa estructura la determina el lenguaje, básicamente, la organización del lenguaje. En todo discurso coherente se hace referencia al mínimo. Siempre que yo hablo de algo de algo. ¿Okay? Es decir, hay un objeto al cual yo me refiero. ¿Okay? Sí. Y a los objetos referidos en un discurso se les da el nombre de objeto de ese discurso. Y el dominio de discurso, la totalidad se llama dominio de discurso, concepto muy importante cuando nos está dando en el curso de lógica. El dominio de discurso es la totalidad de aquellos objetos de los cuales uno dice, las teorías tienen un dominio de discurso. ¿Okay? Bueno. En el plano de discurso tenemos entonces el juicio, que es un ente mental, el enunciado, que es un ente semántico, y la oración, que es un ente sintáctico, y la proposición, que es un ente lógico. Estas tres cosas están vinculadas en una relación nueva, que es el juicio, es un objeto de la mente, es un concepto que se maneja en psicología, trabaja con juicios, básicamente. En el lenguaje hablamos de enunciados y su interpretación, las tres expresiones. Y en lógica hablamos de las proposiciones. Todos los procedimientos de la argumentación está basado en el concepto de que eso puede ser verdad o no. ¿Okay? Sigue. Juzgar. Esto es importante. Juzgar. Bueno, yo creo que todo es importante. Pero es importante en la medida que voy construyendo. Son ladrillos con el cual voy construyendo un edificio. ¿Okay? Una estructura. Juzgar es discernir, es distinguir lo uno de lo otro. Entonces, un juicio es la acción y efecto de juzgar. ¿Sí? Un juicio estético distingue lo bello de lo feo, el moral distingue lo bueno de lo malo. Aquí entramos ya en uno de los componentes, el juicio moral. ¿Okay? Y el juicio ético distingue lo debido y lo indebido. Fíjense, se asocian la moral con la ética, pero en realidad la ética tiene que ver con el deber ser, mientras que la moral tiene que ver con lo que es bueno o lo que es malo. Normalmente la ética es relativa a una cultura, mientras que la moral es algo que se supone, se participa que es absoluto. Es decir, la moral no es la moral de alguien, puede ser la ética de una cultura, no la moral de una cultura se supone que es la ética absoluta. Es la ética que sirve de referencia a todas las otras éticas. Ese sería el concepto de moral. Un juicio penal distingue al inocente del culpable. El léxico, que es un término que normalmente no conocemos, distingue lo verdadero de lo falso. Nosotros pensamos que la lógica me habla de la verdad. No, es la léxica la que me habla de la verdad. La lógica me habla de la validez del argumento. ¿En qué medida mi argumentación es válida? Es decir, ¿en qué medida a partir de verdades yo obtengo verdades? Pero las verdades con que arranca la lógica no las dice la lógica, las dice la léxica. ¿Okay? Normalmente nosotros lo suponemos. ¿Cuáles son los axiomas? Los axiomas son los principios, porque estructuramos toda una matemática, por ejemplo, la lógica. Un juicio ontológico distingue lo real de lo irreal. ¿Okay? Entonces, sencillamente, aquí vemos que cuando hablamos de juicio, puede tener muchas interpretaciones, todas de ellas muy importantes y muchas de ellas relevantes a lo que estamos hablando acá. ¿Está bien? En su función, los juicios aseguran algo. Cuando lo que se supone es que algo es verdadero, se dicen afirmativos, y cuando lo que aseguran que no es verdadero se llaman negativos. ¿Okay? Sin embargo, la verdad o falsedad de lo asegurado, los juicios, es independientemente de que estos sean afirmativos o negativos. El hecho de que alguien diga que eso es así, no quiere decir que sea así. ¿Okay? Entonces, es decir, es posible afirmar algo que es falso o negar algo que es verdadero. Afirmar es hacer un juicio afirmativo. Negar es hacer un juicio negativo. La afirmación es el acto de afirmar y negación es el acto de negar. Un juicio es acertado si afirma algo que es verdadero o niega algo que es falso. Cuando lo que es y cuando se dice que no es, no es. ¿Okay? Un juicio es errado si se afirma algo que es falso o se niega algo que es verdadero. Acertar es hacer un juicio acertado. Errar es hacer un juicio errado. Y mentir es hacer un juicio con intención de errar, aunque no sea verdadero.
puedo decir la verdad mintiendo. Es decir, yo quiero, y acá va a ser divertido, ¿no? Cuando yo realmente tengo la intención de causar un daño, diciendo algo que no corresponde, pero por ignorancia mía es verdad, yo estoy mintiendo, aun cuando lo que diga es verdad. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante ver que cuando se habla de mentir, no es solamente un concepto lingüístico, sino entra un aspecto moral, un componente moral al mentir. ¿Okay? El mentir solamente lo puede hacer en un plano moral, por eso es un plano humano. Una máquina no puede mentir, se puede equivocar, puede errar, pero mentir no, hasta que no le desarrolle un programa que le dé moral. ¿Okay? Información, esto todos ustedes saben. Pero ustedes saben, vamos a ver. Un enunciado es un discurso descriptivo simple. Nuestro discurso lo llevamos a átomos, ¿verdad? A lo más elemental. Y lo más elemental es un enunciado. Es la unidad de aquello que se produce al tirado de alguna cosa. Es la concurrencia lingüística de un sujeto con predicado, se nos enseña cuando nos enseñan gramática. ¿Okay? El predicado es lo que se dice del objeto. Puede ser nominal o verbal. Los predicados nominales dicen lo que un objeto es cuando se usa el verbo ser, mientras que los verbales es cuando se usa otro verbo cualquiera. Comió, Juan comió la torta. ¿Okay? Entonces sencillamente es el juicio. Cualidad, aquí hay un aporte mío. No es verdad, lo que dicen no es verdad, pero por lo menos cualidad es un predicado nominal, eso es verdad. Fundamental que permite distinguir un objeto de otro. La travesura mía, porque no corresponde a la etimología, es que permite decir cuál es el otro. Como me permite decir cuál es cuál, es una cualidad. Pero no creo, filosóficamente eso no es así. ¿Okay? Pero es una casualidad lingüística que me parece muy interesante. Entonces, las cualidades son los que me permiten juzgar. Porque al decir qué objeto es este y no el otro, es porque estoy destacando las cualidades que tiene uno que no tiene el otro. ¿Okay? Entonces, un punto de vista es un conjunto de cualidades. Sí, cuando digo, bueno, eso es un punto de vista. Cuando digo un punto de vista es porque en realidad tiene que ver con una forma de ver las cosas. Y esa forma de ver las cosas es una colección de cualidades que le estoy haciendo. ¿Okay? Atribuir es estimar un predicado de un objeto. Normalmente asociado con atribución, atributo es la cualidad atribuida. En los que trabajan en base de datos, sobre todo los que traducen los conceptos del inglés, confunden cualidad con atributo. Y eso no les importa. Sin embargo, cuando uno entra a profundidad, no es lo mismo una cualidad que es algo que existe allí y otra cosa que es el atributo, que es esa cualidad atribuida a un objeto. El atributo implica la cualidad y el objeto al cual se le atribuye. Entonces, no es lo mismo unas cualidades que unos atributos. Las cualidades pueden existir per se, el atributo es un concepto relativo, es decir, que vincula una cualidad con un objeto. ¿Okay? Una forma es una atribución de cualidades desde un punto de vista. Acuérdense que el punto de vista es un conjunto de cualidades. Entonces, si a cada cualidad yo le atribuyo, yo a un objeto le atribuyo una cualidad, estoy haciendo una atribución. Si lo hago eso para varias cualidades, estoy viendo el objeto desde un punto de vista. Estoy haciendo una descripción. Esa descripción es una forma. Forma viene del griego morfo, que representa un lenguaje indoeuropeo, un término indoeuropeo que no recuerdo, siempre se me olvida, no domino el indoeuropeo, pero que quería decir ver. Okay. Está muy asociado todo ese discurso con el concepto de ver, de visión. Okay. De visión, por eso es un punto de vista. Entonces, la forma para introducir la cualidad del punto de vista. ¿Okay? Compuesto es un objeto así compuesto cuando está constituido por la combinación integrada de otros. Cuando son varios objetos que forman una unidad. Entonces digo que esa unidad, ese objeto que es uno, está compuesto de otros. La forma interior de un objeto compuesto es la composición de la forma de sus componentes. O sea que cuando hablo de la forma interior, cómo se compone ese objeto.
Se habla de interior para distinguirla de la forma exterior. En la forma interior los griegos lo llamaban, la forma exterior lo llamaban morfos. Y los griegos, a partir de Platón, básicamente, a la forma interior lo llamaban eidos. De ahí viene idea. ¿Ok? Y de ahí viene ideología. Y viene el idealismo platónico. Porque Platón decía que las ideas eran la realidad. ¿Okay? Aristóteles decía que no, era la forma material la que en realidad era la realidad. Por eso ese concepto de forma viene a ser importante en el campo de todo el desarrollo de la filosofía posterior. Formación es el acto y efecto de formar. Bien. Información es la formación interior. Esto no es lo que normalmente usamos nosotros como información. Damos información como noticia, conocimiento nuevo, cosas de eso. Pero en física, en este momento, se habla de que el universo está constituido por información, que todo es información. O sea, hay que ver en qué medida, lo que yo intento acá, en qué medida ese concepto práctico de información que manejamos nosotros se combina con el concepto físico de información que existe y que constituye el fundamento de la misma física. Entonces, sencillamente, por eso es que hablamos de información como forma interior. La forma interior la tienen los objetos compuestos y nuestro cerebro es un objeto compuesto. Porque nuestro cerebro tiene una forma interior. ¿Ok? Entonces hay una forma interior en nuestro cerebro. Cuando esa forma interior modela, porque una de las características de nuestro cerebro es la plasticidad, es decir, la capacidad de modelar formas. Pero nosotros no modelamos la sustancia, modelamos en la forma. Todo lo que nosotros guardamos en nuestra mente no es el objeto, sino una imagen del objeto. Y esa imagen es una forma. ¿Okay? Entonces, conocimiento es la información en la mente de un sujeto que modela la información en un objeto. O sea, que cuando empezamos a hablar de conocimiento, estamos hablando de casos particulares del mundo de la información. Por eso la gente, cuando discute si estamos en la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento, no, porque al fin y al cabo el conocimiento es información. ¿Okay? Normalmente usamos información como complemento del conocimiento, pero eso es un concepto de noticia. Noticia asociado con información. Entonces, noticia es novedad. Entonces, sencillamente, en ese sentido, información como noticia sí es un complemento. Pero desde el punto de vista esencial, información, el conocimiento es esencialmente información. Entonces, lo que se dice en un objeto también se puede decir de otros objetos. Un predicado es universal, se puede predicar de todos los objetos, pero hay predicados universales. Sí, de todos los objetos podemos decir que es algo. Podemos decir que es un objeto. Oye, ¿no? Son perogrulladas, pero así son los axiomas. De todos los objetos. Por ello, es un objeto, es un predicado universal. Es decir un objeto es algo que decimos de todo. Sin embargo, es lo único que podemos decir, no. Ser. El concepto de objeto que se maneja aquí es fundamental en la fenomenología, sobre todo de Meinong, que sigue la corriente husserliana de la fenomenología, pero realmente antes de Meinong y de Husserl estuvo Aristóteles y pensó lo mismo, pero no usó el concepto de objeto sino el concepto de ser. Ser es lo menos que se puede decir de todo, decía Aristóteles. Si yo empiezo de un discurso, yo empiezo a quitarle todos los calificativos, le empiezo a quitar todas las cualidades, todas las atribuciones. Le puedo quitar todo, pero hay una cosa que no le puedo quitar. ¿De qué es? Y entonces por eso es que el ser es la máxima abstracción que hay. No puede entenderse el concepto de ser si no se hace un ejercicio de abstracción. Por eso es que es tan difícil entender estas cosas. ¿Okay? Porque normalmente manejamos lo concreto, no lo abstracto. ¿Okay? Todo es, todo lo que es algo es, todo objeto es. Por ello, ser también es un predicado universal. En latín, en castellano decimos ser, el participio presente singular es ente y el plural son entes. Es decir, ente es lo que está haciendo. ¿Ok? Ente es lo que está haciendo. Así como un estudiante, el que está estudiando, un ente es el que está haciendo. Latín decía esse entis, y en griego era einae on onta. Esto fue útil, y lo digo, lo traigo acá por
porque podemos definir la ontología como el estudio de los entes. Es lo mismo que el estudio de los objetos. Al considerar que los conceptos de ente y objetos son equivalentes, se puede concluir ontología es el estudio de los objetos. O sea que realmente, si yo quiero tener una ciencia fundamental que estudie todas las cosas que puedo estudiar, el enfoque, el punto que tengo que tomar, como de hecho lo he estado yo planteando acá, es un enfoque esencialmente ontológico. Y eso la gente que trabaja en base de datos sabe eso. Y por eso habla de ontologías. De esa manera se tendría que hablar de una objeto. O sea, puedo hablar de ontología, porque si hablara de la ciencia de los objetos, tendría que hablar de una objetología, y eso resulta feo, es preferible hablar de ontología. ¿Sí? Aristóteles, hablaba de eso, pero no lo llamó ontología, lo llamó filosofía primera. Todos los seguidores de la obra aristotélica, sobre todo muchos siglos después, muchos no, unos par de siglos después, que organizaron el cuerpo aristotélico, pusieron esa filosofía primera después de la física, que la pusieron después porque era más profunda, era más abstracta, y primero era cubrir lo concreto, que era la física, y después entonces lo iba a lo más abstracto, y entonces como era después lo llamaron metafísica. Pero separaron, y Aristóteles lo separaba, entre la metafísica general y la metafísica especial. Para ellos era importante el ser supremo. Y entonces por eso realmente la metafísica a través de los escolásticos, la metafísica especial se convirtió en teología. La llamaron teología. Y luego a los escolásticos, a la metafísica general, le llamaron filosofía primera. En el siglo XVII es cuando empiezan a llamarlo ontología. El concepto de metafísica, en realidad cuando ontología estamos hablando de metafísica. Lo que pasa es que metafísica, a través del esquema espiritual, y sobre todo no bien sustentado o no científicamente sustentado, se ha convertido en un hablar, discurrir de ideas, pero no sustentado en un razonamiento formal, quizás, y entonces por eso es que muchas veces al concepto de metafísica se le da una valoración paracientífica. Pero en realidad, cuando uno empieza a profundizar en esto, tiene que llegar a esa noción. Entre nosotros tenemos un compañero con quien yo intercambio mucho, que es Serpa, que realmente es metafísico, es teólogo. Y yo siempre aspiro que una vez que yo más o menos comprenda un poquito estas cosas, empezaré a tratar de entrar en el campo de la teología para averiguar eso. Pero vamos a sigamos. Podemos hablar de una ontología general como el estudio de los objetos en cuanto a objetos, como objetos en sí. Y ontología especial en cuanto al estudio de los objetos generales especiales, el saber cómo la filosofía, la ciencia, la tecnología y la praxis. ¿Okay? O sea que realmente la filosofía, ciencia, tecnología y praxis son áreas de la ontología especial. Digamos, para que se entienda. Yo soy ingeniero civil, especializado en carreteras y puentes. Por eso tengo que justificar mi formación universitaria. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que estoy diciendo con los puentes? Bueno, todo el mundo ha pasado por un puente, ¿verdad? En su carrito. Entonces, ese es el carrito que pasa por el puente. En ese puente, la praxis es la práctica, es el devenir de nuestra realidad, es el carrito que se mueve. Pero ese se mueve sobre un puente. Ese puente es producto de la tecnología, es saber cómo hacer algo. Entonces nosotros nos desenvolvemos en el mundo de la tecnología. Pero esa tecnología se fundamenta en unos pilares, que es la ciencia, los pilares de la ciencia. Y esa ciencia se basa en ¿qué? Toda ciencia se basa en sus principios. Muy bien, pero ¿y cuáles son los principios de la ciencia? Ninguno. La filosofía. Es decir, los principios de la ciencia no es que no tenga principios, es que se basa no en un principio, sino en una actividad donde realmente impera la crítica. La crítica en el sentido del análisis racional que somete a prueba los conceptos para darle fortaleza. Pero es sencillamente una actividad humana fundamental. Esa visión de filosofía es la que importa para sustentar toda la ciencia. Normalmente nosotros pensamos que los filósofos son personas que andan por allá hablando de Dios y que realmente no tienen ninguna utilidad en los problemas de hoy en día.
mi aspiración es aprender a hacer un poquito de filosofía, viniendo del campo de la ingeniería. ¿Ok? Quiero transmitir ese sentimiento porque realmente siento que se desprecia algo que está en el fundamento de todo nuestro pensamiento. De hecho, nosotros decimos, esa filosofía, esa es la filosofía. O sea, que realmente sentimos un desprecio hacia la reflexión filosófica. ¿No? Esto es una forma como se vinculan esas cosas, ya saliéndonos del ejemplo del puente. Realmente la filosofía sirve de apoyo a la ciencia, a la tecnología y a la praxis. Hay una filosofía de la praxis, hay una filosofía de la tecnología y una filosofía de la ciencia. La ciencia, a su vez, sirve de apoyo a la tecnología y también a la praxis. Y por supuesto, la tecnología es la que tiene un mayor es importante el manejo de la praxis. Este dibujito muchas veces se confunden en ciencia y tecnología con investigación. Investigación es una actividad. Aquí no estoy hablando del tema de la materia, pero estoy hablando del tema de la razón de ser del ministerio. ¿Ok? Investigación, y creo que es la idea que tiene cargada detrás de él. Investigación es una actividad, pero es una actividad del ser humano. Entonces, claro que hay investigación en praxis, tecnología, ciencia y filosofía. Investigaciones prácticas, bueno, ¿dónde hay Harina Pago? ¿Dónde está esto? O sea, ¿qué va a pasar mañana? O sea, es indagar, es buscar, aprender. El cuerpo de policía técnico, no sé qué historia, hace investigación. Ellos no hacen investigación científica, aunque se llama policía científica, ¿no? Pero en realidad son los métodos científicos y todo eso, pero su investigación es sobre una problemática humana, básicamente, vinculada con el crimen. La tecnología es un conocimiento, pero no un conocimiento de lo que es, sino un conocimiento del hacer. Es decir, es el know-how, es saber cómo se hace algo. Pero es también tan importante como el conocimiento científico, que es el que le sirve de apoyo. La diferencia entre ciencia y tecnología es que uno dice busca cómo es, el otro cómo se hace. ¿Ok? Y la filosofía es la base. Entonces uno hace investigación cuando busca ese saber. Cuando uno construye también, uno construye, desarrolla. Ahora, ¿cómo puede construir filosofía? Claro, quizás el tema de el objeto de la filosofía no lo construye uno, pero el discurso de la filosofía, el discurso filosófico sí lo construye uno. Las teorías las desarrolla uno, las doctrinas las desarrolla. O sea que realmente hay desarrollo filosófico, desarrollos científicos y desarrollos tecnológicos. Normalmente en nuestro lenguaje asociamos desarrollo con desarrollo tecnológico. Pero una cosa es que yo desarrolle el know-how y otra cosa es que lo ponga en práctica, que lo lleve a la práctica y que use ese know-how para construir cosas. Yo lo puse aquí como industria en el sentido de tomar el conocimiento tecnológico y volverlo praxis, hacerlo, construir artificio, arte, artefacto, producto del arte. ¿Okay? O sea que realmente ese es el vínculo entre ellos. Seguimos así. Ontologías especiales son también, y la mayoría de veces, bueno, las distintas teorías que conforman la ciencia están en esto ya pasa, esto ya lo dije. Los objetos abstractos, es importante. La abstracción es traer de la realidad. ¿Okay? La abstracción no se toma en el aire. O sea, uno piensa que la abstracción está en el aire. No, está en el aire, pero lo saca uno de lo concreto. Abstrae, toma lo que es común, saca las cualidades que son esenciales. Eso es lo que hace la abstracción. Entonces los objetos abstractos construyen la base de las ciencias formales. ¿Por qué son formales? Porque son de la forma. Son de la forma. Los perceptibles de la ciencia física, los cibernéticos de la ciencia de la vida y los humanos de la ciencia de la interacción social. El estudio de los objetos en las distintas áreas de la actividad humana es el tema de las ontologías prácticas, que son casos particulares de las ontologías especiales. O sea que ahora hablo de ontologías prácticas. Las ontologías prácticas constituyen la plataforma de los sistemas de procesamiento automático de procesamiento de información. O sea que cuando hablamos de la ontología de un proceso comercial o del funcionamiento de una institución, es una ontología práctica. ¿Okay? Básicamente, de la praxis. Sigue. Vital el rol de las ontologías prácticas en el modelado y simulación de sistemas dinámicos de las distintas áreas de la actividad humana. Hacer modelos. La gente que trabaja con modelos, es importante modelar, trabaja con ontologías prácticas. Tal es el caso de modelos sociales, económicos, ambientales, culturales y políticos.
Entonces, realmente cuando tú estás modelando algo, por ejemplo, el sistema político, el sistema económico en que vivimos, estás realmente recurriendo a herramientas de tipo ontológico, de tipo práctico. ¿Ok? Por ello, puede considerarse la ontología como la base para la organización del pensamiento. ¿Ok? Aquí termina la primera parte. Eso es la primera 50 de la parte. Me faltan. ¿Ah? No, pero es que no he hablado todavía lo que me dijeron que hablar. Este es el propedéutico. ¿Ah? Pero no se preocupen. No se preocupen. No se preocupen que yo no me voy a demorar tanto porque he hablado de lo que sé y lo pude comprimir. Lo otro, como no sé, ok, no, ese no sé, pero lo voy a comprimir más. Ok, porque tengo que ir a buscarlo yo mismo. Ok, sigamos para adelante. El conocimiento puede ser descriptivo o prescriptivo. Ok, me interesa la parte prescriptiva. No, prescriptiva, ciencia. Esta parte es bonita. Creo yo que es bonita. No. La estructura del conocimiento. Sobre todo vamos a hablar aquí, porque como hemos visto, conocimientos son modelos mentales de una realidad. ¿Ok? Punto. En esta presentación, de esta manera, el conocimiento es la cosa más personalísima que existe. Lo que estoy diciendo quizás pueda ser anatema con el proyecto de conocimiento libre. Pero quiero hacer énfasis de que no se puede aspirar. Creo que es contra, no natura, contra moral, contra todo, contra esencia, aspirar que algo que está en la cosa más interior del sujeto sea público. Encima de que desde el punto de vista práctico es inapropiado. Supónganse que nosotros sabemos es libre y abierto la clave de la firma electrónica del presidente. Supónganse que es libre y público el examen que voy a poner mañana. Supónganse que es libre y público el código de mi cuenta bancaria. Es decir, que realmente no hay que empezar a combatir la privacidad. La privacidad es esencial para el ser humano, para el sujeto. Pero eso no quiere decir que realmente todo sea interno y secreto, porque el sujeto no existe solo, sino existe en sociedad. Y entonces la sociedad es un objeto compuesto, formado por cada uno de sus componentes. Y entonces, así como existe el conocimiento del individuo que compone la sociedad, debe existir también el conocimiento de la sociedad. Y ese es el conocimiento que tiene que ser público. Y si es público, tiene que ser libre. Separando el concepto de público del concepto de libre. Libre es que realmente no hay restricciones en su acceso. ¿Okay? Entonces sí, yo respaldo totalmente el proyecto del conocimiento libre. Eso es lo que quería que dijera, ¿verdad? Okay. Ya por lo menos me voy a pegar. Yo respaldo totalmente el proyecto del conocimiento libre, siempre y cuando se entienda que del conocimiento que estamos hablando es el conocimiento que es público. El conocimiento que le corresponde por moral a la colectividad. No es moral que algo que le corresponde a la colectividad, alguien se esté aprovechando de eso. Eso va contra la moral. ¿Ok? O sea que realmente existe un fondo moral en el proyecto de conocimiento libre, siempre y cuando estemos hablando del conocimiento público. ¿Está bien? Eso no está aquí. Me faltó hacer esa labor. Bueno, entonces empezamos nuestra fábrica a partir de la ontología. Ya sabemos, es la ontología, la ciencia que estudia los objetos. Encima de eso viene lo que llamo yo una infología. Después veremos qué es la infología. Encima montamos las ciencias formales, de la forma. Encima las naturales, la naturaleza. Y encima las ciencias humanas, o del espíritu, como lo llamaba él. ¿Ok? Ahora un poquito, desglosemos esto un poquito. ¿Qué es esa ontología? No me la desgloso.
¿Qué es la infología? ¿Ya? Es el conocimiento, pero lo llamo nociología, porque el conocimiento es un sentido más amplio. El conocimiento científico sería la epistemología, bueno, es el conocimiento científico. Y aquí entonces empecé a hablarse también del conocimiento público, o el conocimiento público. ¿Okay? O sea que eso entraría dentro del plano de la nociología. Pero no es un individuo, sino que en realidad es colectivo. Entonces eso tiene que colectivizarse, ese conocimiento, y eso se hace a través de la comunicación. Entonces entra, ¿cómo comunico? A través del signo. Entonces viene la semiótica, que es la teoría de los signos, y la lingüística, que es la semiótica del lenguaje natural, que es el que he estado usando yo para hablar. ¿Bien? Entonces, encima de eso montamos el proceso de razonamiento, que es lo que me permite proyectar nuestras premisas hacia todo el universo del conocimiento, y la matemática, que es la ciencia de la precisión. ¿Está bien? Encima de eso viene la física. La gente dice que no puso la química porque es la física. Es decir, la física en cuanto al estudio de lo inanimado, de la materia, la biología en cuanto a la vida y la antropología en cuanto al hombre. El hombre como sustento del espíritu. ¿Okay? El hombre es como sustento más que como forma, porque en realidad viene el punto de la forma, que sería la parte de las ciencias humanas, donde entra el estudio del individuo, que sería la psicología, el estudio de la mente, y que es cómo se comporta el individuo, que es la psicología, y la ética, que es cómo debe comportarse. Entonces, ética y psicología realmente están vinculadas. Se diferencian en que uno dice cómo se comporta y el otro cómo debe comportarse. ¿Okay? Recomiendo a Sabater en la ética para un amador, que realmente describe esto. Bueno, no es que lo escribe muy bien, es que yo eso me lo copié de él. ¿Okay? No es mi profundo conocimiento, agarré un librito elemental, facilito, como ética amador de Sabater. Y ahí entonces, y se lo recomiendo, porque en realidad, si me hizo bien a mí, no veo por qué no le puede hacer bien a todos. ¿Qué? Ética ética. Entonces, la ética complementa la psicología cómo funciona la mente del individuo, y la ética cómo debería funcionar. Y esto sí, creo que también, sospecho que también lo derive de algo de Amador, porque él escribió una política para Amador. Y entonces lo que hice yo es decir, el que trabajo yo es teoría de las colecciones, lo colectivo. Ese es mi área de investigación real. Entonces por eso distingo entre el individuo y la colección. La ética, la psicología ética es desde el punto de vista del individuo, y la sociología y la politología desde el punto de vista del colectivo. Cuando se va a la colección se complica. Uno puede hablar mil cosas del individuo, pero cuando va a la colección son varios individuos. Entonces ya no puede contar como uno, sino es uno que representa a varios. Y entonces viene una problemática, y esa es la que me interesa. Por eso es que me metí en esto. Por ese vínculo entre lo uno y lo uno. ¿Ok? Claro, dentro de ese ámbito también está cosas como la economía, de la cual no voy a decir, la economía es muy importante, pero no me voy a meter en eso. Pero sí voy a hablar de la cibernética. Que hay un concepto equivocado de cibernética. La gente piensa que cibernética es lo que usan para hacer los cibercafés. No. Sí, es verdad que Wiener desarrolló un libro muy exitoso que era cibernética, el control y la comunicación en una máquina y el hombre. Bueno, en la máquina. Y después uno sobre cibernética y sociedad. Y eso es importante. Él rescató esa idea, viene del griego. O sea, el inventor de la cibernética, el inventor no. El primero que le dio un uso práctico a la cibernética fue Platón, en la República, cuando él compara el Estado con un barco, con una nave, y hay un piloto que tiene la responsabilidad de llevar la nave a su destino, a su puerto. Ese piloto es uno que maneja, uno que conduce, y realmente nosotros, el que maneja el timón, el timonel, al timón, al conducir, al acto de conducir, en griego se le llama guiberno, donde viene el gobierno.
Kubernetes es el conductor. Kibernéticos es la buena conducción. Kibernética, técnica, es la técnica de la buena conducción. Lo que nosotros manejamos como cibernética es la técnica usada para la buena conducción. Pero el conducir es la función de llevar al colectivo a un fin común. Y de ahí viene el gobierno. Esa es la función de un gobernante. Y ese es mi aporte a la política. ¿Okay? Porque ya la política es cómo hago que el colectivo se comporte para el logro de un fin. Y ya es una de las palabras que vemos la fin. ¿Okay? Poco a poco estoy cumpliendo el mandato. Pero la cibernética se desenvuelve en un mundo de acción. Entonces no me sirve solamente la estática del ser. Tengo que ir hacia el mundo del hacer. Y eso me lo dará por lo menos la física, la dinámica. Pero tiene que ser un ser orientado a la meta y un ser organizado. Y esa es la cibernética. Lo que acabo de presentar es un enfoque de cómo manejar todos estos conceptos desde un punto de vista ordenado, sistémico, que es lo que yo puedo hacer en mi formación. ¿Okay? Sigamos. Tecnología, en fin, ahora sí voy a, no se preocupen, ya voy a terminar. La última parte es tecnología, política de la organización. Método, voy por las 59. Método, no, en realidad no pasan de 200. No se preocupen, me tengo que ir. Conocimiento, habíamos hablado descriptivo y prescriptivo. ¿Okay? El conocimiento prescriptivo. Prescriptivo que dice cómo hay que hacerlo. ¿Okay? Nosotros, esquemas de conocimiento prescriptivo lo manejamos con métodos, técnicas, procedimientos, algoritmos y programas. Y ahí entramos ya en un punto importante vinculado a nosotros a la programación. El método, por lo menos para Descartes, el discurso del método. Método es un modo de hacer una cosa en forma ordenada. Reglas, esta es la definición de Descartes. Reglas para la conducción del pensamiento en la búsqueda de la verdad. El discurso del método, esa es la forma como él define lo que es unas reglas para la conducción del pensamiento. ¿Conducción? Ahí yo me doy conducción del pensamiento. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, sí, técnica es la habilidad mediante la cual se hace algo, se transforma una realidad natural en una realidad artificial, de acuerdo a ciertas reglas. ¿Okay? Griego hablaban de técnica, era el término que ellos usaban para técnico, pero los latinos lo trajeron como arts. Por eso es que de pronto nosotros conseguimos un libro de matemáticas que dice Ars Calculandi, que es el arte de calcular. Lo manejan como arte, pero en realidad es una técnica, una forma. Como el arte también se dedicó a otras formas de hacer, ¿verdad? En la Roma posterior, donde se empezó a desarrollar los mecanismos, se empezó a hablar del ars mecánica. Y al ars mecánica le llamaban técnica. ¿Okay? O sea, volvieron al uso de la técnica. Y de ahí viene nuestra técnica. Y realmente nosotros cuando hablamos de tecnología, hablamos de un convenio de técnicas. Básicamente son varias técnicas que manejamos. Por eso estoy de acuerdo cuando la tecnología, por su morfología, puede ser estudio de la técnica, compendio de técnicas o técnica avanzada altamente fundamentada en la ciencia. No, ya. Y una vez nuestro ministro me hizo la corrección de que no era tecnología de información, sino tecnologías de información. Nosotros usamos tecnologías de información. Y él me hizo la corrección que es tecnología de información. Y eso me puso a reflexionar por qué usamos tecnologías. Yo creo que él está correcto, que está en lo correcto. Hay que poner una cosa que es la tecnología de información y otra cosa que es las tecnologías de información. La tecnología de información es el estudio de la información per se y de cómo hacer los procesos de información manejándolo como información per se. Pero para implementar los procesos de información necesitas otras tecnologías que están vinculadas a la información. Y eso es lo que llamamos tecnología de la información. Esa tecnología es cómo la transmito. Telecomunicación, a distancia. Telecomunicación. Por eso, si bien la telecomunicación no es una tecnología de información, sí es parte de las tecnologías de información, porque en realidad cuando hablamos de telecomunicaciones, estamos hablando de comunicación a distancia. Esto es otra charla. Pero estamos hablando de comunicación a distancia. Y lo que estamos hablando es comunicación de información. Y esa es la razón por la cual yo creo que hablar de TIC o tecnología de información y comunicación
Es una redundancia. Hablar de los venezolanos es maravilloso. Porque cuando hablamos de tecnologías de comunicación, nosotros en nuestro entorno hablamos de comunicación de información. No nos preocupa la comunicación de enfermedades, la comunicación de lo que yo estudié, que es cómo hacer carreteras para comunicar sitios. O sea que hay comunicación para que permita flujo de cualquier cosa. ¿Okay? Pero cuando se habla del flujo de información, hablamos de las tecnologías de comunicación social. ¿Realmente? Entonces, por eso es que cuando hablamos de tecnologías de información, incluye la parte de la. Cuando hablamos de tecnología de comunicación, hablamos de tecnología de información, incluye la comunicación de información. ¿Okay? Y ese es el argumento. Uso. Uso tiene que ver también con la actividad humana de usar esa herramienta. Pasa porque nosotros empezamos a hacer con las manos. El hombre primitivo empieza a hacer antes del hombre, el protohombre, el antropoide, el Homo habilis, se llama habilis porque hace, y hace con las manos. Lo que empieza a distinguir ya al Homo sapiens es que empieza a tener conciencia de lo que hace con las manos. Ya cuando todavía seguimos haciendo cosas con las manos, seguiremos mientras tengamos manos, ¿verdad? El hombre, el Homo sapiens, también un poco antes empezó a usar instrumentos, el hacha, la piedra, esto. Entonces, en la primera etapa de lo manual pasa al instrumental. En algún momento ya, eso sí, ya hace un milenio y pico, empezó a usar máquinas. Entonces empieza a complementar no su fuerza propia con una herramienta, sino el movimiento con una máquina y potencia la máquina. Pero todavía sigue el control, porque es un elemento cibernético donde el elemento de control es central. Hasta que en el siglo antepasado se inventaron las máquinas que controlaban. Y entonces surgen los servomecanismos y el autómata, los autómatas. ¿Okay? Y entonces empezamos a hablar del mundo de la automatización. La informática es la automatización de los procesos de información. O sea que informatizar es automatizar. Lo que pasa es que automatizar, tú puedes automatizar muchas cosas, poner máquinas que hagan cosas que sea manejar información solamente. ¿Okay? O sea que la informatización es una dimensión de la automatización. Sentido. Significación. Sentido, ¿qué significa? Pero también qué dirección lleva y también cuál es la finalidad. Bueno, todo esto me mete en un universo de discusión sobre lo que es cibernética y causalidad, pero no voy a hablar. Ok, sigamos para adelante. Ética. Tengo que responder la pregunta. Ética. No, esta es mi chuleta. Sigue, pasa. Bueno, perdón, sí, déjenme compartir esto. Y yo, premio, castigo, esos son aspectos que vinculamos con la ética. Premio, castigo, mérito, responsabilidad, bien, mal, comportamiento, conducta, éxito, fracaso, bienestar, malestar, moral. Bueno, esto lo vamos a decir. Moral, ética, etos, y todo eso por costumbre. Pero eso es lo que vamos a desarrollar. Pero vamos a desarrollar la última pasa. Eso ya lo digo. El término ética deriva del griego ethos, que significa costumbre, y por ello se ha definido como la doctrina de las costumbres. El término moral deriva del latín mos, que significa costumbre, y por ello Cicerón llamó moral a la filosofía de las costumbres. ¿Okay? Por supuesto, si las dos cosas son costumbres, ética y moral es lo mismo. La literatura americana normal, moral y ética son sinónimos, se usan indistintamente. Pero nosotros, en nuestra cultura, no manejamos eso como sinónimos. Distinguimos la ética como un tipo de costumbres y la moral como otro tipo de costumbres. Es decir, ya cuando uno empieza a estudiar a fondo lo que es la moral, y eso ya lo había dicho al principio, las costumbres, el cómo debe ser en base a unos valores absolutos, considerados absolutos, mientras que la ética tiene que ver con valores relativos. Las culturas tienen éticas. O sea que existen las éticas, cada una de las culturas tiene su ética. Ya una banda de asaltantes tiene su ética. ¿Okay? Lo que pasa es que no es moral. O sea que realmente la ética es lo que es común al comportamiento de un colectivo.
mientras que la moral es como lo que establece el patrón de referencia. Hay varias éticas, pero no hay varias morales, salvo con las que vivía en la pastora. No me refiero a eso. El concepto de moral, los dos hablan con costumbres. Se llaman costumbres a los hábitos o patrones de conducta dentro de una comunidad. Por ello su estudio es parte de la antropología social. Es decir, la costumbre es una forma de comportarse. Normalmente la aplicamos también al individuo, pero el concepto que se maneja es como una de las características esenciales de un colectivo. Lo que define una colección, una sociedad o una nación, inclusive, son sus costumbres. Bueno, una de las cosas que define una nación son sus costumbres, su patrón de costumbre. Entonces, una de esas características son sus costumbres, por ello los autores consideran que este no es bien. Sigamos. El ser es incompatible con el no ser. No, aquí me metí con una cosa, esto lo va a pasar porque no voy a llegar a ninguna parte. Pero hay fuerza, el ser incompatible con el no ser, claro. Aquí tengo que recordarme de Shakespeare, ser o no ser. Esa es la pregunta. El no ser es la negación del ser. Pero entonces la pregunta es, si todo es, entonces no ser es la nada. ¿Okay? Lo que pasa es que ese es el ser absoluto. Normalmente hablamos de seres relativos, es decir, ser bueno, ser grande, ser pequeño, ser esto, ser aquello. ¿Okay? No es el ser como máxima abstracción, sino ser concreto asociado a una cualidad. Ser, tener una cualidad, no tener esa cualidad. ¿Okay? Hay fuerzas. Entonces, en ese concepto de ser, que no es absoluto, yo puedo ser o puedo no ser, pero querer ser. O puedo no ser, pero tener que ser, estar obligado a ser. Entonces surgen los conceptos de deseo o complacencia y obligación o necesidad. Y esos son conceptos éticos, que no tienen que ver con costumbres, ¿no? Pero no tienen que ver con moral. Puede ser que realmente distinguimos las dos cosas. Hay fuerzas que impulsan el cambio, es decir, que un no ser pase a un ser o al revés. Es decir, ¿por qué el ser pasa a un no ser o el no ser a, vamos a decir, el primero es un aparecer? Las cosas aparecen cuando no eran y pasaron a ser. Y desaparecen cuando eran y pasaron a no ser. El ser que ni aparece ni desaparece permanece. O sea que en la dinámica nosotros trabajamos con apareceres, desapareceres y permaneceres, ¿cierto? No que se mantiene. Sigamos. No, me eché a perder la... Atrás. No, está bien. Sigue. Está saboteado. Es que esto me costó mucho trabajo llegar a este diseño de este lado, realmente. Ese es que describe el ser. Claro, si el ser es la máxima abstracción, yo gráficamente represento como eso. Es el ser. Es todo lo que es. ¿Está bien? Pero como no estamos felices con lo que somos, queremos ser otra cosa. Entonces, planteamos nuestro ser con nuestro querer ser. Y al ejecutarlo, al hacer, porque hacer es motivar el aparecer o motivar el desaparecer. Yo hago para aparecer, creo, o hago para desaparecer. Destruir. Entonces, el hacer, lo que esto era para fundamentar el concepto del hacer, el hacer me da una dirección, una direccionalidad. Esa direccionalidad es el sentido. Apunta, ya hablé del sentido. El sentido de la vida, el sentido de nuestra razón de ser en este mundo, nuestra razón de ser, ¿ok? Porque somos gente. No hay razón de ser en un mundo sin tiempo. Hay una razón de ser en un mundo que cambia, en un mundo que deviene, un mundo que avanza hacia algún lugar, un mundo que avanza hacia lo que queremos y lo que deseamos o lo que necesitamos. Ya, pasa. Bueno, entonces al ser, pasa. Responsabilidad,
Yo tenía esto preparado, pero después de ver a Reina ayer, no, me da pena hablar. Esto es tomado del Drive, del diccionario. Dice, cualidades responsables. Claro, es una cualidad. Habíamos hablado de cualidad, ¿verdad? Deuda, obligación de reparar o satisfacer por sí sola otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa u otra causa legal. Bueno, eso es desde el punto de vista jurídico. Cargo o obligación moral que resulta para alguien del posible yerro de una cosa. Capacidad existente de todos los sujetos de derecho para reconocer y aceptar consecuencias de hechos realizados. Es decir, al hacer, para que haya responsabilidad tiene que haber una acción. Se responsabiliza por la acción, no se responsabiliza por los hechos. Esa acción tiene que ser intencional. Si no hay intención, no hay responsabilidad. Por eso que no se puede hablar de la responsabilidad de la máquina. Por eso la automatización total no tiene sentido. Por eso no puede haber un gobierno social automático. Por eso es que acá ataco la idea de gobierno electrónico. ¿Cómo idea? No, una cosa que se hace, por supuesto. Pero como concepto, el gobierno social, el gobierno de las comunidades, no puede ser electrónico, porque no es responsable. No puede haber responsabilidad, o sea que no es un capricho terminológico, sino sencillamente hay una consideración intrínseca importante. Entonces la responsabilidad y la cualidad de ser responsable poder responder es actuar en consecuencia. Es decir, yo actúo en consecuencia de un deseo, una intencionalidad. Entonces ahí viene la dimensión moral, o sea, la responsabilidad es un concepto moral. ¿Okay? Hay responsabilidad. Normalmente la responsabilidad se maneja cuando la consecuencia es negativa. ¿Quién es el responsable de esto? Pero claro, la responsabilidad también podría ser, pero no se maneja como responsabilidad, sino como mérito cuando el resultado es positivo. ¿Quién tiene los méritos? ¿Okay? O sea que responsabilidad y mérito, así como bueno y malo, son duales, responsabilidad y mérito son también duales. La responsabilidad no es que se responsabiliza por lo que pasó, sino quién debería responsabilizarse si pasa algo que requiere un resarcimiento, una recompensa, una respuesta. ¿Quién responde por eso? ¿Okay? Ahí está el concepto de la responsabilidad política. ¿Quieren que vea eso? Tú dijiste que iba a traer una persona política, pero vamos a dejar el tema que había. Entonces yo no hablé de política. No, si hablé de política. Lo que pasa es que lo que viene, déjame ver qué es lo que viene. No, lo que viene es enero. Vamos a dejar aquí el concepto. Ya dije lo que quería decir en política, que sencillamente es un concepto idealista de política, lo que debería ser del colectivo. ¿Ok? La política no solamente tiene que ver con la nación, tiene que ver con cualquier colectivo, cualquier comunidad. Pero si meto por ahí, me voy a arrancar, yo pido también que tu conversatorio, ¿no? Yo no digo conversatorio civil. Entonces, los momentos que queda, vamos a dejarlo aquí, queda truncado. Queda truncado porque también me dijeron que iba a venir alguien que sabía de política. Más bien cuando venga alguien que sabe política, entonces yo hablo de política. Pero en cierta forma, ¿cómo lo dejo en el aire? Vamos, solamente voy a enseñar, no hablo de política, pero voy a enseñarle una lámina, ¿ok? Una lámina, una sola. Pasa. No, pasa. Échame acá. Eso es que lo estoy salvando. De eso es que lo estoy salvando. Pero es como en la propaganda, ¿no? Le dejo ahí le dejo eso. Ok. Entonces, las cosas que pasé, tomo un concepto de colección y hablo de colectividad. Colectividad, un colectivo, una colectividad, una colección de seres humanos. Colecciones, varias cosas.
pero cuando hablo de varios seres humanos, hablo de una colectividad. ¿Okay? Hablo de una sociedad, una colectividad de interacción, que tiene interrelaciones y que interactúa. Una colectividad puede ser el presidente de qué sé yo, de la Mongolia Interior, con el señor que va manejando el taxi allí, o sea, como cualquier grupo, cualquier selección de individuos, y hago una colectividad. Pero cuando esa colectividad está integrada, interactúa, es una comunidad, porque tiene cosas en común, tiene metas en común, tiene costumbres en común, ahí habla, una comunidad. Cuando una comunidad se estructura en su interacción, hablo de una sociedad. Y cuando esa sociedad tiene sus vinculaciones, sus éticas, sus costumbres, están asociadas con elementos de su nacimiento, hablo de una nación. Eso es lo que me salta. ¿Ok? ¿Cómo llegó al concepto de nación? ¿Ok? Una vez que llegábamos, ¿cierto? Hablo de lo que es un país. Y esa es la manera que quería, y con esto sí termino, creo. Una sociedad, un país, tengo una sociedad, y la sociedad es objetos físicos, seres físicos, habitan en un territorio, ¿vale? Comparte una ideología importante. Y para ello consagra una constitución, que es una normativa, ¿okay? Que sustenta un ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento rige en ese territorio. Es un campo de alcance de ese ordenamiento jurídico. Entonces, a tal efecto, ese ordenamiento jurídico legaliza instituciones, que son las personas jurídicas. La sociedad está formada por personas naturales. Una de las personas jurídicas es el Estado. El Estado es una persona jurídica. El Estado, al construirse, la sociedad se convierte en una nación. Pero no nación en sentido antropológico, sino nación en sentido político. ¿Okay? Porque política es el manejo de la polis. Polis es múltiple, el manejo de la multiplicidad, el manejo de la sociedad, el manejo de la colectividad. ¿Ok? Entonces, es un Estado. El Estado, que vamos rápido, entonces el Estado necesita a alguien que lo conduzca. Ahí viene la cibernética, que es un gobierno, ¿sale? El gobierno conduce al Estado, ¿vale? El Estado tiene que tener energía, poder para actuar y cumplir su función asignada por él, la sociedad. Y entonces el gobierno hace, y los órganos del poder público hacen efectivo el gobierno, ¿okay? Consolida el gobierno. Y la función de manejo concreto de eso es la administración pública, que su función es servir a la nación. ¿Okay? Además de eso, el Estado tiene sus personas jurídicas públicas adicionales. También son personas jurídicas, pero son del Estado, que complementan la función básica del Estado, que también sirve a la nación. Pero también existe, y todo eso es el sector público. ¿Okay? Ese es el concepto del sector público. Luego entonces la sociedad también se une. Las personas naturales, que son las que constituyen la ciudad, forman agrupaciones, que son las personas jurídicas privadas, porque las hay públicas. Y se constituyen personas naturales y personas jurídicas privadas constituyen el sector privado. Esas dos constituyen los elementos de la nación. ¿Okay? Quería darle esa lámina, que en cierta forma lo que me salté era una serie de pasos para detallar y vincular lo que tenía antes con esta lámina. Pero realmente esta era la lámina final que quería compartir con ustedes. ¿Okay? Bueno, es un conversatorio, ahora pues tienen 2 minutos para que conversen ustedes. Ok, bueno. Entonces, María, ¿qué dice? Dime. Yo le agregaría allí 2 términos. Dime. En ese tema que tiene ahí de En este último. sí, faltan 2 términos. ¿Cuáles? Porque cuando tienes territorio de sociedad y Ah. agregas ordenamiento jurídico, Ajá. creas república. ¿La qué? Creas república. Ah, es que la república, ok, está bien, esa es la cosa, esa es la idea de esto.
Para mí, la república la manejo como el nombre del Estado. El Estado es la república. ¿Me explico? Solamente cuando decimos el Estado de Venezuela, se llama República Bolivariana de Venezuela. Porque puede haber una monarquía, y eso es una de las cosas que me salté. Puede haber una monarquía que no sea una república. ¿Me explico? Es decir, el Estado tiene una forma de gobernar. Y esa forma de gobernar, entonces lo que distingue una república de una monarquía, de una tiranía, y más aún, pudiera ser una anarquía, e inclusive pudiera ser una poliarquía. Entre las cosas que iba a decir, pero ya que me forzas a decirla, Platón decía, no, Aristóteles, no recuerdo, no importa, uno de ellos, esos tipos, decía que la poliarquía era igual a que la monarquía. Gobierno de todo, gobierno de nadie. Cuando todo gobierno, nadie gobierna. Sin embargo, yo, como desconozco el tema, me aventuro a decir que no estoy de acuerdo con Platón, o con quien sea, sí, Platón. Porque la diferencia es la conciencia del colectivo. Es decir, cuando tengo una sociedad egoísta o egocéntrica que se centra en uno y lo demás es al interés de uno, una anarquía representa un caos, porque cada uno está pensando en sí mismo. Pero cuando cada uno, y aquí está el agregado que le hago, con todo el respeto, perdónenme lo aventurado, cuando cada uno tiene conciencia del resto y del colectivo, y su comportamiento no está regido por su propio deseo o complacencia o intencionalidad, sino por su concepción de la colección del colectivo al cual pertenece, entonces ese colectivo puede tener un comportamiento como individuo. Entonces, como individuo pudiera ser una poliarquía donde cada uno ha tenido la cultura suficiente para considerar al otro como... Eso está en la esencia del cristianismo, como el cristianismo, el budaísmo inclusive. Ama al otro como a ti mismo, ¿no? Los mandamientos, ¿no? Ama al otro como a ti mismo. Eso yo me lo aprendí a memoria y lo repetí hasta que llegué a esto. Ahí está la esencia. Uno por naturaleza se ama a sí mismo. Claro, eso está bien, eso es una irresponsabilidad contra natura no amarse a sí mismo. El que se suicida es quizás porque se ama demasiado a sí mismo y no quiere seguir aguantando lo terrible, pero se ama a sí mismo, ¿ok? El punto es amar al otro, al menos, no te pide que ames más, que le ames más al otro, pero al menos como a ti mismo. Si es así, es posible un colectivo policrático, es decir, donde realmente el poder o el arte, es distinto el trato que el arte, es poliárquico, ¿okay? O sea que sí existe la poliarquía. El resto entre la monarquía y la anarquía, fíjense ustedes, ¿saben cuál es el término que escribe lo que vivimos nosotros normalmente entre la monarquía y la anarquía? Se llama oligarquía, que es el gobierno de algunos. Políticamente manejamos la oligarquía como algo malo y somos oligarcas, porque no somos anárquicos ni tenemos la cultura tan avanzada como para llegar a ser poliárquicos, y no somos monárquicos. ¿Ustedes qué somos? Somos oligárquicos. ¿Ok? Oligárquico quiere decir que hay un grupo que en realidad es el que se responsabiliza a través de un proceso electoral. ¿Ok? Es decir, que a través de ese mecanismo es que se consolida la validez del colectivo. Pero es un proceso electoral, es un proceso de selección. ¿Ok? Eso era parte de la parte que no dije. No, la otra parte es Ajá. cuando utiliza himnos en la parte de órganos del poder público. Ajá. Hay que agregar también poder público y poder popular. No,
No. El poder popular no es parte del Estado. Sí, señor. Ya vamos para allá. ¿Ah? Ya vamos para allá. En diciembre, ¿Sí? una de las modificaciones que hay que cambiar un poco la convención, que ya antes era un poder público con 3 niveles. Yo tenía un Estado nacional y Estado municipal. Pero yo ahora tengo un nuevo ordenamiento jurídico que me cambió la concepción, donde le doy a la figura de las comunas parte del poder popular que conjugan el poder público. Y las redes y las subredes son una nueva regionalización del Estado, Okay. que no son una sola figura, son parte nuestra. Entonces yo tengo 3 niveles macro, que es historia, y tengo 3 niveles innovadores, que son esos, redes, subredes y comunes. Estamos discutiendo ahorita, lo que estamos hablando es de algo que también dejé a un lado, que es dentro del concepto moral, la vinculación entre la moral y la ley. Supuestamente la ley debe ser moral, pero la ley es producto del hombre. La moral, suponemos que no es producto de un ser superior que dice lo que es verdad y lo que es válido y lo que es bueno y lo que es malo. Entonces las leyes las hace el hombre. La buena intencionalidad del legislador es legislar de acuerdo a la moral, no es legislar inmoralidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, el ser humano falla. Y cuando se unen allí, no necesariamente las leyes que se establecen son perfectas. Somos seres humanos. Por eso existe un esquema de revisión y reacción y reestructuración de la ley. ¿Okay? Hago esto para curarme en salud de que una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que hace la ley. Según la Constitución nuestra, el poder popular no existe. Aun cuando hay una ley que diga, pero es un concepto jurídico, más no constitucional. 1. 2. El concepto del poder popular es un concepto, lo que tú estás planteando es algo que ocurre en nuestro ambiente, pero no necesariamente ocurre en el resto de la humanidad. Entonces, sencillamente, cuando tú planteas esto como una cosa que no describe la cultura de nuestro país, sino un concepto global, general, entonces es conveniente dejarlo separado. O sea que realmente lo que tú me estás planteando es que hay un deseo de convertir, o sea, hay un proyecto, hay una cuestión de hacer una ley que La asocie. ley está aprobada. O sea, son 3 leyes básicas y están aprobadas y están publicadas en el diario. Que dice que Ya ellos son parte del poder público, hablamos del poder público y popular, donde esas 3 dimensiones son nuevas. pero perdón, es que tú lo que me estás diciendo me da la razón. Porque habla del poder público y el poder popular. Si fuera lo mismo, si fuera el poder popular estuviera incluido dentro del poder público, entonces hablar del poder público y el poder popular es hablar de maracuchos y venezolanos. ¿Cierto? ¿Ok? Es decir, si el poder popular es parte del poder público, ¿verdad? Entonces ya no tengo que distinguirlo. Si lo distingo, es porque no es lo mismo. Lo que quiero es incorporarlo. Y en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo en incorporarlo. Pero yo no puedo aspirar que las comunidades sean empleados públicos. Que las comunidades tengan las obligaciones, los derechos que tiene una comunidad. Lo que estoy organizando a la comunidad. Y lo que le estoy dando importancia y poder a la comunidad. Y eso me parece positivo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú me estás diciendo, oye, sí, me alegra. Me alivia. Es incorporar, darle importancia al poder público para que se considere como el poder popular. Pero no está diciendo que el poder público pasa a ser poder popular. Aunque el poder popular pasa a ser público. ¿Me explico? Sin embargo, Hay alguien que sabe política que va a venir a hablar de eso. Volvemos a tocar el tema. Pero que sí, termina de decir. pero es un tema interesante de discusión. Ah, no. Este es el primero de 25 charlas que yo tengo preparadas para darle. Ok, nada, eso es verdad. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Pregunta. Dime. ¿No? Me parece muy interesante la forma en que se encarga de eso, puesto que
Ahora, en el plano conceptual es fundamental tener acuerdo, saber qué base conceptual se implementa. Ahora, este tema que usted ha tocado no es para una charla de un conversatorio, es para un seminario largo para poder internalizar los temas. ¿Por qué? Porque ser capaz de hacer abstracción es muy difícil. Es muy difícil. Poder llegar a entender que un colectivo se transforma en una sociedad y una sociedad cuando se organiza verdaderamente llega a ser una comunidad, que es el ideal que nosotros debemos propender a tener una comunidad. Hay que dar unos cuantos pasos para llegar a lo que dice la señorita es tener el poder popular. Pero claro, eso podemos llegar a tener. O sea, el poder popular siempre va a ser parte del poder público en la medida en que nosotros se trabaja en conjunto con la gente, pero va a representar, va a incidir verdaderamente cuando nuestra sociedad sea verdaderamente una comunidad que todos miremos. Desafortunadamente, por ejemplo, podemos hablar de la sociedad venezolana, que llegamos hasta ahí. No podemos ir más allá, porque diría, no todo el mundo comparte la idea de una comunidad. Por eso digo que es un trabajo de investigación que se ha hecho, de indagación bastante profundo, que sería conveniente que la profesora tomara, o sea, fuera discriminando e invitara a trabajar a algunas personas que tengan interés a profundizar en ello. Nos hace falta, es necesario, es importante que entendamos qué es la economía, cómo se conforma, cómo son los sectores de la economía, cómo es el sector comercial. Por ejemplo, yo hago una pregunta. ¿Quién distingue aquí una de las falencias que tiene el sector comercial? Que es la propiedad del comercio en Venezuela. ¿Cuántos venezolanos son aquí? Eso hay que entender para poder seguir profundizando. Lo felicito a nosotros, realmente ha sido gracias. muy Yo venía pensando en cómo qué empiezo a decir. Y con toda la honestidad, quise empezar diciendo, agradezco que me den la oportunidad de compartir con ustedes mi ignorancia. Es decir, la ignorancia se ve como un valor negativo. A lo mejor es negativo, pero realmente es real. Nadie lo sabe todo. El problema es que el que cree que lo sabe todo es porque ignora su propia ignorancia. El primer paso para crecer intelectualmente es reconocer que se ignora y desarrollar el deseo de aprender. Y en la medida que empiezas a aprender, te das cuenta que cuanto más aprendes, más ignorante eres, porque tienes más conciencia de lo que te falta por conocer. Yo estoy en una red donde discuten la problemática venezolana y yo trato de ver, porque esa es mi forma de captar qué piensa la gente en el país o un sector de la gente. ¿Te cuento? Hay gente de derecha y gente de izquierda y radicales, están personas líderes del anarquismo en esa red, o sea que es una gran variedad, ¿okay? Y el objetivo de la red es analizar qué se puede hacer en el país. O sea que bueno, todos deseamos, todo eso es lo que es común de la gente de la red. Pero ¿qué pasa? Yo miro, porque como no sé de lo que hablan, normalmente economía,